El ministro de Economía indicó que se evalúan las acciones que se podrían implementar dentro del Ejecutivo derivado del incremento en el precio del gas propano. El funcionario comentó que una de las propuestas debería ser discutida en el Pleno del Congreso. Bueno, la parte de los subsidios es de analizarla con los diferentes ministerios. Como le repito, el ente regulador de esto es el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros definitivamente estaríamos apoyando cualquier decisión del ministro de Energía para poder tener la economía de la bolsa de los guatemaltecos a un mejor nivel. Yo creería que también deberíamos de poder en el Congreso de la República activar algún tipo de beneficio fiscal mientras está estos elevados precios mundiales. Definitivamente eso también apoyaría la recaudación, porque sería entonces que el consumidor a través de su factura pudiera tener algún beneficio, y el beneficio debería ser al consumidor, no a la empresa distribuidora, para que realmente le llegue a la persona que está consumiendo. Pero entonces, para poder tener ese beneficio debería el consumidor pedir factura, y eso pues ampliaría la base de recaudación y podríamos tener plata para poder dar ese subsidio. Esa es una idea que tenemos nosotros, pero definitivamente debemos de trabajar de manera coordinada con los otros ministerios, incluyendo el Ministerio de Finanzas, y en el tema pues de la devolución del IVA, pues como los temas tributarios son a nivel del Congreso de la República, podemos también trabajar a ese nivel. Pero muchísimas. Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas confirmó que los precios promedio para el gas propano en la presentación de 25 libras es de 142 quetzales, 10 más que hace un mes y 22 quetzales con el último incremento que se registró en marzo pasado. Bueno, una situación que se hace ya insostenible, se está haciendo bastante dura, es decir, lo hemos reflejado todos los guatemaltecos cada vez que nos vemos en la necesidad, ya sea de comprar gas propano, ver esta situación, y no digamos cuando se compra la gasolina, los combustibles, Sandy. Y esto conlleva mucho más que el alza de los precios. Conlleva en un país como el nuestro a decir que hay más personas que están condenadas realmente a una miseria más grande, ¿no? Porque no hay oportunidad, no hay trabajo, sí, porque no hay realmente inversión, las cosas se encarecen definitivamente. Ya en muchos lugares ahora las tortillas y los panes las venden a 3 por 1 quetzal, en otros lugares se ha llegado a reportar inclusive un pequeño pan dulce a 60 centavos, imagínate tú. Complicada la situación, Julio, porque mira, el incremento de los combustibles a veces se piensa, bueno, le va a afectar a los que conducen una motocicleta o los que tienen un medio de transporte. No, aquí viene todo. ¿Por qué? Porque se le va a agregar este costo adicional al producto final. Es correcto. Esa es una de las repercusiones. Aparte de eso, el transporte público, bueno, ya incluso los transportistas solicitaron que se pueda aumentar el costo del pasaje porque pues también a ellos les está afectando este incremento, sí, Julio. Y el punto aquí es, bueno, ¿quién va a pagar la factura al final? Los consumidores, los usuarios, porque es obvio, ya la estamos pagando. Claro, y de alguna manera también tienen que sacar los costos, ¿no? Porque si no va a generar pérdidas para quien tiene el negocio, ¿no? Definitivamente que sí. Esta situación es realmente preocupante. Cuando vemos las posibles medidas que están, bueno, tan siquiera yo iría analizando, pero que no dependen ni siquiera de uno de los poderes del Estado, sino que están haciendo un ping-pong, ¿no?, entre poderes. Decía el ministro de Economía, Maluf, que probablemente una de las medidas sea exonerar del pago del IVA a los consumidores, por ejemplo, en el tema de los combustibles y del gas propano, que para poder hacer esto tiene que pasar esa exoneración por la aprobación del Congreso de la República. Mientras tanto, no sé si esto se va a dar, pero lo que sí es claro es que todavía no hemos llegado aún a la cima de esta situación, porque ahora noviembre, diciembre y enero viene la época todavía de mayor consumo de los países de latitudes altas, entiéndase Europa, Canadá, Estados Unidos, y viene por supuesto que un mayor consumo. Recordémonos que el mercado del combustible también viene dado por lo que la OPEP, en este caso los países productores de petróleo, de alguna manera puedan también mandar en cuanto a lo que van a producir o no. Por supuesto, Julio, aquí se están buscando algunas alternativas para poder de esta forma apoyar al consumidor, a los usuarios, pero el punto es, bueno, también analizar y poder mapear muy bien la situación de, bueno, se está dando el tema del incremento desde hace cuánto, se está dando un aprovechamiento, hay justificación, cuál es el panorama internacional que se tiene, hay que evaluar distintos puntos, porque lo hablábamos hace unos días cuando se empezaban a dar los incrementos con que
Recién se daba el anuncio a nivel internacional de la subida del petróleo, inmediatamente teníamos el aumento del precio del combustible en nuestro país cuando sabemos que existen reservas. Exactamente. Y las reservas, bien, gracias, porque aquí en Guatemala siempre, y por eso es bien preocupante esta situación, hay un aprovechamiento total, ¿no? En este sentido. No negamos, es evidente, es innegable, está allí para que todos lo podamos ver, que hay un aumento, no solo en el consumo de petróleo, en el requerimiento de petróleo de todos los países del mundo, sobre todo las grandes potencias, y por supuesto que ante esa alta demanda hay un incremento de precios. Pero, bueno, algo tendremos que hacer. ¿Será que lo podemos hacer? Analicémoslo, pues. Vamos con unos datos, ¿te parece, Julio? Me parece muy bien. Vamos entonces a estos datos para entrar de lleno a posibilidades, ¿no? Hablar de una reducción de precios de combustible, Sandy y televidentes en Guatemala, es un tema bien complicado, porque en primer lugar dependemos, y esto tenemos que tenerlo claro, de los países productores de petróleo y los precios internacionales. Por supuesto que pueden existir alternativas que deben ser diseñadas para verdaderamente beneficiar en este momento al consumidor guatemalteco. Guatemala, por ejemplo, puede producir una enorme cantidad de energía limpia, como la energía solar, la energía eólica y la energía geotérmica. Quizás una de las primeras medidas que no están siendo las que se proponen actualmente podría ser ayudar a la población otorgando donaciones importantes de paneles solares, sobre todo en todo el país. Uno con esto de los paneles solares piensa que podría ser en el interior de la República. Y está bien que sea también allí, pero las grandes urbes, que son las que gastan mayor cantidad de combustible, son las que más lo necesitan. Y tenemos ese tipo de recurso de energía. Entonces es ponerse a imaginar de alguna manera algo que trascienda los subsidios, que trascienda una exoneración de impuestos y que sea permanente. Evaluar entonces esa exoneración de impuestos, que de hecho hoy también en la instancia de jefes de bloque ya se está analizando el tema de cómo desde el Congreso se puede pues favorecer en poder paliar esta situación que por cierto, Julio, ya a nivel internacional se anuncia que la situación se podría complicar, incluso porque se viene también la época donde viene más demanda del petróleo. Por el frío exactamente, del norte. Entonces también el panorama que estamos viendo desde ya y que vamos a tener hasta fin de año, pues no es tan esperanzador, sinceramente. Hay que buscar alternativas, ¿no? Incluso, imagínate, hay un estudio que indica que derivado de esta situación, incluso la migración puede incrementar. ¿Por qué? Porque ya no se van a dar abasto, la economía también va a tender a caer, la situación económica va a estar más complicada y entonces puede motivar a las personas que todavía están aguantando su situación económica a buscar alguna alternativa, y una de estas puede ser la migración. Hay alternativas de alternativas y esa definitivamente es una de ellas. A ver, hay que ver también qué es lo que se está haciendo aquí cerca. Por ejemplo, a ver, y en esto vamos a entrar en un tema de polémica, ¿no? Porque hablar de subsidios es una cosa bien delicada, porque una vez que pones un subsidio es prácticamente imposible quitarlo sin que haya algún tipo de protesta y de movimiento social. Pero, por ejemplo, acá en la vecindad, Nayib Bukele lo que hizo es apoyar al pueblo salvadoreño a través de un subsidio a estos combustibles. Qué tan buena o mala sea la medida, por el momento parece fabulosa para ellos, pero habrá que ver con el tiempo si esto es sostenible para el gobierno salvadoreño. Pero algo hicieron, ¿no? Totalmente, es de evaluar la verdad la situación, pero también vamos en contra del reloj, Julio, porque ya estamos viviendo la situación y pues los días que vayan pasando va a ir trayendo su repercusión en el consumidor final. Vamos con más información. Claro que sí, con mucho gusto vamos a ver más datos, entonces por favor en pantalla. Otra alternativa en la cual hay que cuidar mucho es que hablando de estos subsidios, que pueden funcionar, tal vez es subsidiar, algunas otras alternativas más a largo plazo. Pensar en otro tipo de energía que ya no sea esta energía derivada de los fósiles, sino que una energía renovable como la energía eléctrica, vehículos eléctricos. Ya, por cierto, en Guatemala hay un centro comercial que tiene esas conexiones para autos eléctricos. Lo que no hay es autos eléctricos. Pero bueno, vamos avanzando. Temporalmente, el gobierno de Guatemala propone que el Congreso de la República exonere al consumidor guatemalteco del impuesto del IVA sobre los combustibles. También el Ministerio de Economía habló sobre un eventual subsidio a este producto. Este tema es delicado, ya lo dijimos, porque una vez que se apruebe este subsidio, si esa fuera la solución, va a ser muy difícil poder quitarlo con el tiempo. Guatemala debe cambiar y accionar urgentemente para poder disminuir, Sandy, el uso de combustibles fósiles. De lo contrario, según los estudios de especialistas en varios temas, entre ellos el medio ambiente, en 6 años
o menos, el corredor seco, entre otros lugares, será un desierto, un lugar inhabitable, y todo derivado de este cambio climático que también viene derivado del uso excesivo de estos combustibles fósiles, que por cierto, hoy nos tienen literalmente de rodillas, pero ante su precio tan alto. Hay otra situación. Sabes que podría ser un paliativo a nivel mundial, pero Estados Unidos no lo va a permitir. El hecho de que se le quite el embargo a Venezuela, es la segunda reserva petrolera del mundo. El panorama internacional está muy difícil en ese sentido, Julio, pero el punto es que, bueno, a nivel local, ¿qué alternativas se va a dar? Mira, la verdad es de que desde que se registró el aumento en el combustible, ya hemos pasado, ¿qué? ¿Un mes aproximadamente? Bueno, sí, y ya más de 30 y pico de quetzales, dependiendo del tipo de combustible que tú quieras, ¿no? Y el aumento al gas propano es desproporcionado. Totalmente. Entonces, el punto aquí es de que se tienen que buscar ya alternativas, pero ya es algo urgente, Julio. Sí, es urgente. Es algo, una urgencia nacional la que se tiene. Ya por lo menos se empezó a discutir el tema en el Congreso. Yo ojalá que espero que se pueda entonces tomar en consideración a las distintas partes involucradas para poder llegar a un acuerdo que no perjudique al consumidor ni tampoco afecte a los distintos comercios, ¿no? A los distintos sectores que también entonces tienen relación. Aquí es necesario llegar a un diálogo para buscar una solución que sea viable también, porque también es de analizar, exactamente, sí. Es de analizar cómo están las arcas del Estado, si se va a exonerar, cómo se va a hacer, y bueno, tantos puntos que se tienen que considerar, porque yo puedo tener la mejor intención de ayudar al consumidor, pero también si lo hago por medio de algún mecanismo que el país no pueda sostener, creo que va a resultar más caro, ¿no? Entonces es de analizar estos puntos, pero que sea inmediato, Julio, porque la verdad que ya no se da abasto la canasta básica al alza y los salarios son los mismos. Así es, lo cierto es que algo hay que hacer, algo se debe implementar, algo se debe hacer rápidamente porque la economía de los guatemaltecos de verdad ya no lo soporta. Viene la época más difícil, quizás, ojalá solo quizás, esto lo pueda analizar rápido el Congreso de la República, también tomar alguna determinación. Y aquí, quizá también como un corolario, como dicen los mexicanos, hay que apurarse porque para luego es tarde y realmente vamos tarde en este tema. Totalmente, Julio. Ojalá que de verdad se pueda tener un respiro en esta economía que sabemos que nos ha estado pues afectando de gran manera. Sí. El panorama tampoco es muy esperanzador, entonces autoridades queremos respuestas. Vamos a ir a una pausa y regresando, ¿qué te parece si analizamos la situación del COVID-19? Porque este famoso fin de semana largo también trajo mucho riesgo. Muy bien, veamos si se respetaron entonces todas las medidas de protección y bioseguridad. No cambie, recuerde que somos a la medida.